en nuestra bendita Argentina. ¿Cómo andas, Willy? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Tranquilo, ¿no? La economía. Bueno, digamos, una corrida cambiaria, ¿no? Rutina, podríamos decir. ¿Cuántas has vivido en tu carrera profesional ya de estas? Y bueno, la primera que me tocó como periodista fue la corrida previa al Plan Austral, o sea, cuando se lanzó el Plan Austral. Pero sobre todo, bueno, por supuesto, las hiperinflaciones del final de Alfonsín y del primer año de Menem. Hubo dos, digamos, ¿no? Como en la memoria tengo casi te diría del 75, la del Rodrigazo, después el final de la tablita de Martínez de Oz, el 81-82, ahí yo ya tenía casi 20 años ahí. ¿Y siempre hay similitudes en lo que vemos, por ejemplo, hoy, con lo que veías en esa previa del Rodrigazo? Bueno, digamos, lamentablemente todas esas devaluaciones y todos esos dramáticos, digamos, ajustes de la economía por las malas, lo que generaron es la explosión de pobreza acumulada que finalmente hoy tenemos. Es decir, esas fotografías aéreas que se ven de los años 70, 80, 90, cómo han ido creciendo los conurbanos, y la situación ya a esta altura del partido tremenda. Bueno, esa es la consecuencia de todos estos ajustes por las malas. Finalmente la historia es siempre la misma. La Argentina gasta mucho más que lo que recauda, por momentos toma deuda, por momentos vende las empresas y las joyas de la abuela, en general hace las dos cosas, digamos. Y yo diría, últimamente lo que ha venido ocurriendo es que como ya las joyas de la abuela ya casi no quedan, entonces, bueno, se ha ido por el sector privado. Primero estatizando los ahorros jubilatorios, después con tremendas devaluaciones, porque las devaluaciones hacen que los salarios, los activos, las cuentas bancarias, las cuentas a cobrar, todo, digamos, por supuesto se va diluyendo, ¿no? Así que yo te diría que la diferencia, las historias fueron siempre parecidas. Se fue aprendiendo, tal vez, te diría, técnicamente, y, digamos, la malicia ha ido creciendo justamente porque, por ejemplo, finalmente el corralito y el corralón del final de la convertibilidad y del principio, digamos, de lo que fue el ajuste en alguna medida que le tocó a Eduardo Duhalde, en realidad eso fue la consecuencia de que se aprendió de la básicamente de Raúl Alfonsín, donde en ese momento es como que ahora se imprimieran todos los pesos. Viste que ahora se emiten 200.000 millones de pesos por mes, hay 2 billones de pesos. Es como que se imprimieran todos esos pesos, se abrieran los bancos y se levantara el cepo. Directamente, bueno, eso fue financiar la hiperinflación. Bueno, se aprendió que cuando se llega a esa situación no se pueden abrir los bancos. Entonces primero tuvimos el plan Bonex, que eso fue previo a la convertibilidad. O sea, la convertibilidad finalmente fue la hija del plan Bonex, que fue precisamente pisar los depósitos, ¿no? Lo malo, Willy, es que todo suena muy reciente, por más que pasaron tantos años. Y sí, porque el ajuste siempre se hace por las malas, y el ajuste es la devaluación, el ajuste es el dólar a 160, 170, bueno, ahí tenés el ajuste, ¿no? Y hoy hay una parte de la sociedad que elige creer que no se devaluó. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no se formalizó ni se reconoció la devaluación en el control de cambios, como rige el control de cambios, y bueno, algunos precios, sobre todo los precios que reciben los exportadores, y eso condiciona también en parte los precios de los alimentos internos, y bueno, eso sigue regulado. Entonces, en ese, digamos, vos andá a contarle al tipo que tiene que vender la soja y que le pagan $50 que se devaluó, es 50 pesos. Ese te dice, no, mirá,
A mí me siguen pagando 50 pesos la tonelada. No, y encima Así le que exigen de una claro. manera... Así que te diría que efectivamente yo creo que la devaluación se hace todos los días. O sea, la devaluación se hace cuando se emite dinero en forma, digamos, totalmente desequilibrada para financiar el déficit. Es cierto que hemos tenido, digamos, la doble Nelson, ¿no? Que es digamos, la caída en la recaudación por la parálisis económica de la pandemia y las cuarentenas, y obviamente la necesidad de aumentar el gasto por todos los subsidios que tenés que dar y que tampoco se sabe muy bien cuándo se va a terminar, ¿no? Es decir, la incertidumbre respecto del desequilibrio fiscal en la Argentina por ahora es permanente. Y por eso el dólar va encontrando equilibrios inestables. Es como que, digamos, vos lo tenías primero entre 60 y 80 cuando asumió Alberto, después cuando 80, 100, 100, 120, 100, y bueno, llegó casi a 200, que fue una pasada, y ahora se equilibró allí en 160, 170, a ver qué pasa. Ahora, ¿qué es a ver qué pasa? Y bueno, a ver qué pasa es, van a seguir habiendo tomas, qué va a hacer la justicia, en el terreno ya bien de la timba financiera, qué va a pasar con la colocación de los bonos atados a la devaluación. En principio la primera fue exitosa, ahora en noviembre se vienen 2 colocaciones de bonos importantes, en dólares. La Argentina ya está firmando cheques en dólares sin fondo, digamos. Pero bueno, eso puede permitir, como yo diría, frenar la hemorragia. Porque acá lo que hay que evitar siempre es que esto termine en un colapso. ¿Qué es un colapso? Bueno, un colapso es que la corrida cambiaria termine derivando en una corrida bancaria. Bueno, ese es el colapso. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, el torniquete que se pone ahora, reventando los bonos, haciendo llegar el riesgo país a 1.500, bueno, si eso sirve para encaminar la negociación con el fondo, para ver de alguna manera si se logran algunos acuerdos políticos mínimos, todo muy difícil. Bueno, si eso ocurre, el dólar se va a quedar en 160, 150. Si eso no ocurre, y bueno, el dólar irá buscando nuevos equilibrios. Ahora, el problema es que si el precio del blue o del contado con liquidación empieza a dispararse, entonces ahí la gente se asusta y va a los bancos a retirar los depósitos. Ese es el problema que hay que evitar. Y bueno, ahora yo diría, me parece que el presidente, y me parece que la vicepresidenta también se ha dado cuenta, y bueno, es como la última oportunidad. En las próximas 4 o 5 semanas, me parece que se va a jugar, te diría, si esto en alguna medida se puede equilibrar, y te diría con gradualismo, José, porque yo creo que acá no está disponible ni la solución del volantazo pro mercado, porque, a ver, si no hay margen acá necesita que venga Ricardo Arriazu, sí, y Ricardo Arriazu, cadena nacional, anuncie el plan económico, pero tiene que estar Cristina al lado de Ricardo Arriazu. Si no está Cristina, eso es imposible. Muy bien. Entonces, ese volantazo no va a venir. La otra es el volantazo chavista. Estatizamos los bancos, los depósitos, el comercio. Digamos, ese es el principio del fin. Pero además me parece que no está disponible. No. O sea, no se pudo avanzar con lo de Vicentín. No se pudo ni siquiera bancar el voto de Raimundi a favor de Maduro. Mirá lo que terminó el papelón de Grabois allí en la estancia de los Echeverri. Entonces, yo creo que tampoco está disponible ese volantazo, digamos, estatista extremo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución a la larga? El gradualismo. ¿Y qué es ¿Vuelve el shock o gradualismo? Y es el gradualismo. ¿Y qué va a ser el gradualismo? Y el gradualismo va a ser posiblemente devaluar un poco y tratar de que esa devaluación afecte lo menos posible los precios internos. Y eso es bastante parecido a un desdoblamiento, tal vez llevar el dólar oficial en lugar de 80 a 120, hacer un poco lo que hizo Kicillof y Fábrega para que Cristina llegara al 2015, en fin, me parece que
no están disponibles las soluciones extremas. No hacer nada, corres el riesgo de que, bueno, por ahí descansa el dólar 2 semanas y cuando ve que no pasa nada, vuelve a picar y otra vez tenés el problema de los depósitos. Es como la marea, se retira y después vuelve Sí, con más fuerza. Lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Willy, me llama mucho la atención que nadie puede estabilizar la economía más allá del signo ideológico con el que gane las elecciones. Es decir, tenemos gobiernos que se identifican, si querés, con la derecha, caso Mauricio Macri, no logró estabilizar la economía. Cristina Kirchner tampoco. Alfonsín, vos lo decías recién, tampoco. Quizás un tiempo Carlos Menem y después eso también terminó explotando. ¿El problema es ideológico o tiene que ver con otra cosa? Mirá, yo creo que el problema es estructural, porque finalmente en todos los casos vos lo que tuviste es, bueno, un problema de acumulación de desequilibrios fiscales. La convertibilidad anduvo fenómeno hasta que empezó el déficit fiscal. Y lo mismo le pasó a Néstor Kirchner y lo mismo le pasó finalmente a Raúl Alfonsín con el Plan Austral, y es la historia finalmente de la Argentina. Ahora, ahí es donde es imprescindible un acuerdo político. ¿Pero por qué hace 100 años que no tenemos un acuerdo político? Porque el acuerdo político es para bajar el gasto y es para, en alguna medida, reducir, y bueno, el tamaño del Estado. Y en eso, vos fijate que Mauricio Macri asume y pone, ¿cuántos ministerios? 23 ministerios, Macri. Entonces, ¿vos qué le vas a pedir a Alberto Fernández? Es decir, me parece que esa situación del gigantismo estatal en la Argentina ha sido un problema de, digamos, gobiernos democráticos, gobiernos, los grandes estatistas y grandes, digamos, que han hecho explotar el gasto público en la Argentina, los militares. En su momento con la guerra con Chile, después con Malvinas. Es decir, el tema del estatismo y del gasto en la Argentina, bueno, ese es el acuerdo político con una tremenda restricción además, que es que vos hoy, antes de la devaluación, es decir, antes de reconocer la devaluación, ya tenés 25 millones de pobres y 5 millones de indigentes. Cosa que en el 2002, por ejemplo, sí, explotó la pobreza después de la devaluación. Ahora estás en esa situación, ¿no? No, y la olla a presión que planteabas, Willy, de tarifas congeladas, Claro. Servicio público de Bueno, celular. una clase media, vos fijate que en la Argentina el empobrecimiento es tan impresionante que la clase media no puede pagar lo que valen las tarifas. No se podría pagar en Argentina un boleto de transporte de, no te digo, vamos a poner un dólar de 120 pesos, que es lo que vale en todo el mundo, vale $1 el transporte. Imagínate si acá se pusiera 120 pesos el boleto de colectivo, o si la luz, el gas, el agua. Entonces ahí tenemos un problema que también requiere de alguna manera de un acuerdo político muy difícil porque la Argentina de hoy no tiene nada que ver con la Argentina del 2002, ni con la del 89, ni con la de los 70. No, y es otro país, ¿no? Totalmente dividido. Exactamente. Alfred, ¿una pregunta? Sí, Willy, en la última semana se vio como un cierto giro pro mercado del gobierno, del Alberto reuniéndose con Cotto, con Paulo Roca, los bonos estos que lanzó el ministro Guzmán. ¿Crees que tiene margen el gobierno para hacer ese giro más favorable al mercado? Mirá, me parece que vamos a seguramente tener idas y vueltas. Acá lo que me parece que en este momento importa es que haya señales de que, digamos, el desmadre fiscal que tiene hoy la Argentina, en alguna medida se logre encuadrar un poco y que haya señales de que la emisión monetaria no va a seguir al ritmo tan impresionante que ha seguido durante todo este año. Por supuesto que Martín Guzmán hoy te diría que es el principal representante de lo que podríamos llamar el ala, o lo que moderada. queda, lo que queda del ala occidental, podríamos decir, del gabinete de Alberto Fernández, ¿no? Y creo que sí, Martín Guzmán debe haber tenido, se habrá sentido con gran alivio cuando frenó lo de la toma allí en Entre Ríos, etcétera. Y creo que sí, creo que tiene algún margen el gobierno en función del cuento de la negociación con el fondo, ¿no? Que en realidad la negociación con el fondo
independientemente del Fondo Monetario, tiene que ver con las señales para los propios argentinos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ahí habrá que ver, por ejemplo, ahí lo tenemos a un especialista, las tarifas a partir de enero, como se dice, o de diciembre, efectivamente se van a empezar a ajustar. Sí, que de hecho en el presupuesto está. Claro, bueno, qué sé yo, el tema este de el reajuste una vez más a la fórmula jubilatoria, se va a hacer. ¿Qué va a pasar con la cantidad de IFES y cantidad de ATPs que tal vez va a haber que seguir otorgando? En fin, creo que eso es más allá del reunionismo, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, el presidente estuvo con los principales productores de gas y resulta que ahora en el presupuesto se armó un lío porque sacaron un pago que había a cuenta y ahí ya protestan. Es decir, hay como un poco de desconcierto de alguna manera, pero yo creo que sí, yo creo que el presidente tiene algún margen bastante evidente y me parece que la propia Cristina, en materia por lo menos de manejo de la política cambiaria, bueno, abrió la posibilidad de avanzar, ¿no? Willy, el problema principal, el problema principal tiene que ver con la inflación, con el dólar. Sí, bueno, por supuesto, el problema es la devaluación del que emite la moneda, eso es inflación. Por supuesto que como la inflación hoy está regulada, igual que el dólar oficial, digamos, entonces vos en la medición de la inflación tenés todos los precios que están congelados, tenés los precios máximos y tenés esta novedad que hay ahora de que muchas empresas directamente producen productos con otras marcas para saltar los precios máximos. Totalmente. Entonces, en realidad, hay una inflación de bolsillo porque el INDEC sigue midiendo harina precio máximo. Resulta que harina precio máximo hay un poquito y después está la harina no la precio Super máximo. Plus, la de hierro, la de hiperhierro. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenés, por eso, digamos, el aumento del precio del dólar en el mercado libre, el contado con liquidación, que es el libre legal, digamos, por supuesto ha sido mucho mayor que la inflación. Bueno, en general la historia es que primero viene la devaluación, después viene la inflación, ¿no? Lamentablemente. Willy, mil gracias por haber venido. Gracias a ustedes. No te preguntamos cómo está la calle, pero eso lo escuchamos todos los días. Está espectacular, hay que cuidarse, disfrutar la vida con barbijo, con distanciamiento. Como todo. Esta es la semana en nuestra bendita Argentina. Devaluar es muy fácil, pero devaluar es una máquina de